Buenos días, ¿cómo están? Hola, Muy buenas buenos noches a días. todos. Buenos días. Ya chicos, vamos a partir. Entonces, teníamos hoy la presentación del doctor Cabrita, ¿cierto? Y otra presentación de pediatría, si no estoy mal. Partamos con la Sí, de hola. y la de los internos. Eso, perfecto, listo. Partamos con la del doctor Cabrita. Conmigo. Un momento, quiero. Esto. Ya, sí. Estoy. Mira, estoy ya. Pues,
que tengo ya, que tengo que salirme de aquí para poder compartir. Ya, y no, ya de un momento que no tengo guardado aquí tengo que salir y volver a entrar. Tu. ¿Cómo va, Jordan? ¿Muy complicado? Si gustan, ¿puedo empezar yo también? ¿O esperamos? Dale, sí, parte tú. Ok, voy a compartir pantalla entonces. No sé si logran ver la presentación, ¿no se está viendo todo? Sí, se Se ve ve. la presentación. Se ve. Dame un segundo. Yo creo que ahí sí. Ok, entonces vamos a empezando a hablar del manejo perioperatorio de la temperatura en la cirugía, particularmente en el caso de la cirugía infantil o la cirugía pediátrica. Yo soy la doctora Victoria Ortiz. Para los que no me conocen, empecé esta semana en la rotación de anestesia. Voy a estar un mes y esta es mi primera presentación. De manera de introducción, quiero hablar un poco de la termorregulación, de cómo se genera el control de la temperatura a nivel del cuerpo, que principalmente el encargado del control de la temperatura es el hipotálamo. El hipotálamo va a recibir información de manera de los receptores de la piel y también del medio interno, donde se va a procesar y va a generar respuestas de control de la temperatura para disminuir la temperatura o para medidas para aumentar la temperatura. La termorregulación está con el objetivo de mantener la temperatura central en 37 más menos 0,5 grados.
Y los mecanismos para mantener esta homeostasis y permitir el equilibrio metabólico van a ser de distintas maneras. Entonces, esta información va a ser detectada de manera aferente hasta el hipotálamo, especialmente como en relación al núcleo óptico. Va a haber una regulación hipotalámica que va a generar respuestas diferentes de distinto tipo. Principalmente, la producción de calor se va a mediar mediante la activación del sistema nervioso simpático, donde se puede producir vasoconstricción para evitar pérdidas, sobre todo de manera acral y cutánea, donde se va a activar la secreción de cortisol mediante las suprarrenales y que va a acelerar el metabolismo. También, más tardío, la secreción de hormonas tiroideas que van a buscar aumentar el metabolismo para lograr generar mayor temperatura a partir de los productos del metabolismo. Disculpe. Además de las medidas un poco más efectivas, está la activación de los centros motores primarios con los temblores o los escalofríos. Y además, en algunos pacientes, como los pacientes pediátricos y lactantes menores, tenemos la termogénesis sin temblores que se va a generar a partir del metabolismo de la grasa parda. Y principalmente los cambios conductuales, que van a ser mediados con la sensación de frío, van a llevar a que nosotros nos queramos abrigar, acercar a una fuente de calor o alejarnos de la situación que nos está generando este frío. Además, las medidas diferentes pueden ser para la pérdida de calor, donde se va a producir también una activación del sistema nervioso autónomo simpático para el sudor y poder disipar calor mediante la evaporación. También se puede inhibir la actividad simpática en los vasos sanguíneos para generar la vasodilatación y así la mayor pérdida de temperatura por conducción. También se van a disminuir los mecanismos que se activan de manera de producción con la disminución de las catecolaminas en las glándulas suprarrenales para disminuir el metabolismo y también cambios de comportamiento que nos van a llevar a buscar desabrigarnos o buscar una parte más ventilada, etcétera, para poder regular nuestra temperatura. Estos son los mecanismos mediante el cual nuestro paciente puede perder el calor en el pabellón. Tengo la imagen acá de un paciente pediátrico y un adulto que van a compartir los mecanismos de pérdida de calor, pero tienen algunas diferencias muy importantes que las vamos a hablar un poco más adelante. Estos métodos son la conducción, que es la pérdida que se va a generar por el contacto con una superficie fría, donde de manera directa va a pasar calor de nuestro paciente a la superficie fría. La convección, que es la pérdida que se puede producir por una corriente de aire con la diferencia de temperatura entre esta corriente de aire y nuestro paciente. También la evaporación que se produce principalmente por el sudor, que es algo que no va a estar muy representado en contexto de pabellón, pero sí se puede dar en el contexto de pacientes recién nacidos que vienen cubiertos con líquido amniótico, el que va a evaporarse y puede generar una pérdida importante de temperatura. Y la radiación que se produce de una manera similar a la conducción, pero este objeto que está cercano al cuerpo de nuestro paciente no estaría en contacto. Sin embargo, aún así el cuerpo va a generar por radiación una pérdida de calor. Las diferencias principales entre los pacientes pediátricos y adultos va a ser que son pacientes distintos, sobre todo los recién nacidos y en mayor parte los recién nacidos pretérminos, tienen configuraciones distintas en su piel y en su composición corporal que van a llevar a que sean más susceptibles que los adultos a estas pérdidas de temperatura por conducción, por evaporación, por radiación. Los niños y los recién nacidos tienen la piel más delgada. El recién nacido nace con menor cantidad de estrato córneo en la piel. Sobre todo los prematuros que van a tener la diferencia son muchas en las cantidades de capas de piel que tienen. Tienen una piel mucho más transparente, más delgada, con menor tejido subcutáneo, donde va a evitar o sea, va a tener menor tipo de aislamiento entre el medio interno y la piel. Y también importante que el paciente pediátrico tiene una mayor superficie corporal en relación a su peso. Además,
La cabeza tiene una mayor representación en esta superficie corporal, que es donde principalmente los pacientes pierden la temperatura. Como les había contado, todas estas medidas se ven más marcadas en el recién nacido pretérmino extremo, porque tienen la piel aún así más delgada, tienen menos mecanismos de control de la temperatura, están más inmaduras las activaciones de las vías hipotalámicas, por lo que son más susceptibles. Además, son más propensos a tener pérdidas insensibles. Los escalofríos y la vasoconstricción van a ser inmaduros. Entonces, los recién nacidos pretérminos sobre las 26 semanas y los lactantes menores van a depender de la termogénesis sin escalofríos. Los efectos de la hipotermia en los pacientes pediátricos es que el estrés por el frío va a generar un gran gasto metabólico, que nos va a llevar por la activación de vías metabólicas a la propensión de aumento de los requerimientos de oxígeno que pueden llevar a una hipoxia y también la hipoglicemia. Y es por eso que es tan peligroso en los pacientes pediátricos que se expongan a la hipotermia. En esta tabla podemos ver las complicaciones asociadas al control de la temperatura en recién nacidos, donde se ve que los pacientes recién nacidos que se detecta y una temperatura menor, se asocia con alta incidencia las alteraciones metabólicas como la acidosis, el distrés respiratorio que va a ser producto de lo mismo, la hipoglicemia y otras complicaciones que pueden llevar a la muerte de los recién nacidos. La hipotermia en sí no es una causa de mortalidad, pero sí aumenta múltiples de las complicaciones que pueden presentar en el recién nacido que le van a llevar a la mortalidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en nuestro contexto? ¿Qué es la hipotermia perioperatoria? La hipotermia perioperatoria se define como una temperatura central inferior a los 36 grados Celsius. Esta hipotermia perioperatoria puede producirse desde el momento del preoperatorio, intrapabellón o en la recuperación. Y esta hipotermia perioperatoria se asocia a aumento de la incidencia de las infecciones en el sitio quirúrgico, retraso en la cicatrización, deterioro de la coagulación por medio de la inactivación enzimática de la cascada de la coagulación y por lo mismo el aumento de las pérdidas sanguíneas y los requerimientos de transfusiones de hemoderivados. Además, en adultos se asocia con mayor evidencia a aumento de eventos cardíacos perioperatorios como la isquemia miocárdica y taquicardias u otras arritmias graves. También la hipotermia perioperatoria afecta con la disminución del metabolismo de drogas, lo que puede provocar que se prolongue la necesidad de monitorización y la estadía en la sala de recuperación anestésica. ¿Cómo afecta la anestesia y las medidas que vamos a realizar en el pabellón a la hipotermia? La anestesia general, en primer lugar, de manera más general, va a inhibir y bloquear las respuestas conductuales, por lo que la termorregulación va a depender exclusivamente de las respuestas autonómicas del paciente. Y en pacientes que tienen menor desarrollado, las respuestas autonómicas y las respuestas hipotalámicas van a tener por lo mismo menor capacidad de termorregulación. Los fármacos que utilizamos en la anestesia, como los opiáceos hipnóticos y los agentes inhalatorios, van a alterar la respuesta y el metabolismo de estos medicamentos con la hipotermia, por lo que pueden mantenerse por más tiempo las concentraciones en nuestros pacientes. Pero no solamente la anestesia general puede generar alteraciones en la termorregulación. Estudios muestran que la anestesia neuroaxial puede generar también hipotermia mediante la interpretación errónea de la temperatura ambiental y de la piel bloqueada. En relación a la sensación de calor inicial que puede presentarse con las raquídeas, el centro regulador va a desactivar las medidas de aumento de la temperatura, lo que luego de unas curvas que les voy a mostrar más adelante pueden generar disminución de la temperatura, por lo que no solamente la anestesia general nos va a afectar a la termorregulación.
¿Y cómo podemos evidenciar esto? Primero vamos a partir definiendo qué es el rango interumbral, que es el intervalo de temperatura entre que los umbrales de sudoración y vasoconstricción están desactivados. O sea, mientras en la temperatura que el cuerpo no activa sus medidas de mantención del equilibrio de la temperatura y está en un estado de homeostasis. Ese rango interumbral se define por lo general entre 0,2 y 0,4 grados Celsius dentro de la normalidad. Pero la anestesia va a ampliar ese rango interumbral donde de 0,2 va a aumentar a 4 grados, o sea, va a ser 20 veces mayor, lo que va a hacer que los centros reguladores de la temperatura sean mucho menos sensibles a los cambios de temperatura y medidas que antes se activaban con menos de 36 grados, se van a activar ya a los 35 grados, con el umbral de los escalofríos que podemos ver acá abajo. No sé si pueden ver mi puntero. Aquí está. El descenso de la temperatura y la hipotermia perioperatoria se genera de la siguiente manera. En la primera hora, en la anestesia, el paciente va a presentar un descenso rápido, que principalmente es en relación a la vasoconstricción periférica. Luego, en una segunda etapa, donde el descenso va a ser más lento, pero se produce, es por las pérdidas hacia el ambiente. Y es aquí donde podemos nosotros em, realizar nuestras intervenciones. Y en la tercera etapa es donde va a generarse una meseta y una estabilización de la temperatura corporal de nuestros pacientes, donde se van a activar los mecanismos de compensación que tenga maduros nuestro paciente. Aquí podemos ver una comparación de distintos tipos de fármacos o métodos de anestesia que utilizamos, donde podemos ver que en medicamentos como el fentanilo, el Precedex y el Propofol, la pérdida de temperatura suele ser lineal en relación a la concentración plasmática del medicamento, lo que no se presenta de igual manera en la inhalatoria, donde la concentración alveolar va a disminuir la temperatura de manera em, mucho más importante. ¿Qué dispositivos tenemos para evitar la pérdida de calor o permitir que nuestro paciente se caliente? Voy a enfocar estos métodos principalmente en el área pediátrica porque es lo que está más relacionado con mi área. Por lo que vamos a ver que se puede producir de dos maneras, el calentamiento pasivo y el calentamiento activo. El calentamiento pasivo va a tratar de evitar que nuestro paciente pierda temperatura en relación a los métodos de pérdida de temperatura como la convección, la radiación, que van a evitar que se produzcan. En primer lugar, con el aumento de la temperatura del pabellón, que va a evitar la diferencia importante entre la temperatura del paciente y el ambiente. También el cubrir las superficies expuestas, como por ejemplo con sábanas de tela, sábanas de papel, frazadas, mantas de algodón o mantas de aluminio, que van a evitar que las pérdidas se produzcan de manera cutánea. En esta primera imagen tenemos a un paciente que va a ser realizado un procedimiento de una instalación de un catéter, donde podemos ver que se evita la pérdida cutánea a través de estas mantas y de la protección de la cabeza, que es la superficie más expuesta en los recién nacidos. Y en esta otra imagen les doy la representación de las medidas que se utilizan en el momento de la atención inmediata del recién nacido, donde los ponemos en bolsas de plástico para evitar las pérdidas por evaporación y las pérdidas del recién nacido para mantener su termorregulación. Estas son las medidas de calentamiento pasivo. Sin embargo, también tenemos las medidas de calentamiento activo, que se van a dividir según su complejidad y su costo también asociado. Tenemos, sobre todo en los recién nacidos y lactantes, que cada vez tienen menos uso en los pabellones, las lámparas radiantes o la servocuna,
que se usan en el contexto de la reanimación neonatal y en la atención inicial de recién nacido, más no tienen tanto rol en la cirugía en los lactantes menores. Además que se asocian a gran incomodidad de los cirujanos y del personal de pabellón. También mantas eléctricas que mediante conducción van a generar aumento de la temperatura, que se han asociado también a mayor aprensión por el riesgo de quemaduras y lesiones asociadas en la piel de los lactantes menores. Colchones o mantas de circulación de agua, que son similares a las que se utilizan en la hipotermia, se pueden usar con agua fría o agua caliente. En la hipotermia terapéutica, que tiene rol en la neuroprotección de la asfixia. También las que son más conocidas, que son las mantas de flujo de aire forzado, que son las mantas que podemos ver aquí, como en los sistemas Berghager, que es una manta de papel que tiene, que por medio de la convección va a dar calor a nuestro paciente. No es por medio del contacto, sino que por medio de la convección del aire que va a circular en la manta, se van a producir corrientes de aire caliente que va a poder permitir a nuestro paciente recibir temperatura con menos riesgo de quemaduras. Además, hay medidas como el calentamiento de los fluidos intravenosos que va a recibir nuestro paciente en pabellón o el calentamiento de los fluidos de irrigación para los procedimientos como cirugías abdominales o aseos. Además, se describen y se han demostrado la evidencia del calentamiento y la humidificación de los gases anestésicos y de los volúmenes que va a recibir nuestro paciente en la ventilación. También el calentamiento del CO2 para la cirugía laparoscópica. ¿Cuáles son las formas de medir la temperatura dentro del pabellón que tenemos? Sabemos que dentro de los mecanismos de adaptación a la anestesia y los mecanismos fisiológicos que se van a presentar en nuestro paciente está la vasoconstricción y la redistribución del flujo sanguíneo generando menor temperatura acral y cutánea, por lo que la temperatura periférica va a ser imprecisa y no va a ser un buen reflejo de la temperatura central. Y es por eso que el gol estándar es la temperatura detectada directamente en la arteria pulmonar, como por medio de un Swan-Ganz, que es un catéter que se va a instalar en la arteria pulmonar y nos va a entregar información respecto a la hemodinamia, pero también nos puede permitir la temperatura de manera central. Otras formas menos invasivas, pero que sí nos van a hacer un buen reflejo de la temperatura central, son las sondas de temperatura esofágica. Pero estas sondas requieren también estar en el tercio inferior del esófago en relación a la aurícula, por lo que también son un procedimiento invasivo y no se justifica en algunas publicaciones su uso en procedimientos que no vayan a tener una repercusión hemodinámica en nuestro paciente. Además, la temperatura nasofaringea o la temperatura timpánica podrían ser un buen reflejo de la temperatura central, pero depende mucho de su buena utilización y de que la sonda de medición quede efectivamente donde está diseñada, porque pueden captar también la temperatura cutánea de las zonas aledañas que no van a tener un reflejo real de la temperatura central. Pero, ¿qué dice la evidencia? Ay, disculpen, se me desconfigura un poquito acá. Intenté buscar guías locales o guías latinoamericanas que mostraran qué medidas vamos a usar para mantener la temperatura intraoperatoria y evitar la hipotermia. Sin embargo, encontré muchas publicaciones que describían las medidas que se utilizaban, cuáles son su eficacia, pero ninguna guía internacional que estandarizara las medidas para aplicar en nuestros pabellones. Aquí encontré un estudio que lo encontré muy completo, que fue realizado en 860 pacientes en un hospital materno-fetal en Singapur, donde vieron las variables asociadas a la hipotermia a la llegada a la recuperación. Sin embargo, las limitaciones de ese estudio eran que
la monitorización intraoperatorio y las medidas para aportar calor o para evitar la disipación del calor no fueron estandarizadas. Fueron elegidas caso a caso según el anestesista a cargo y no se utilizó una medida estándar o protocolo en el estudio. En esta tabla podemos ver los datos demográficos de los pacientes del estudio. Fueron 869 pacientes, dentro de los que se evidenciaron 107 casos de hipotermia a los 20 minutos de la recuperación y los separan por edad, por género, por peso y también por masa corporal. Además, lo asociaban con el valor del ASA. Aquí es donde podemos ver que a menor edad, mayor riesgo de hipotermia perioperatoria, que también se asociaba al género y, por supuesto, en relación al menor peso. En esta tabla podemos ver las variables que fueron analizadas en respecto a la hipotermia de estos pacientes. Se vio que el uso de los fluidos precalentados tenía alguna incidencia que no coincidía con otros estudios que han demostrado que no van a ayudar al calentamiento activo de nuestro paciente, sino al evitar a la pérdida de temperatura al pasarlos a temperatura ambiente o a la temperatura que lo recibimos los hemoderivados. Lo que sí tenía evidencia era la temperatura inicial antes del procedimiento y también algunos de los métodos activos de control de la temperatura, como los de aire circulante. Además, la relación entre el monitoreo intraoperatorio de la temperatura en los pacientes. Se evidenciaba que los pacientes con hipotermia tenían un menor control de temperatura intraoperatorio. Además, se relacionó con el uso activo de medidas de prevención de la hipotermia en la recuperación, donde los que entonces tenían estas medidas presentaban mayor grado de hipotermia. Entonces, intentando resumir dentro de la evidencia que logré revisar, cuáles serían las recomendaciones generales que podemos tener en cuenta para nuestros pacientes pediátricos, es que deberíamos realizar una monitorización activa de la temperatura durante todo el proceso perioperatorio, controlando el preoperatorio, priorizando un mayor control de la temperatura y un mayor calentamiento de las extremidades para que se presenten mejor preparados para el intraoperatorio. Además, en el intraoperatorio, sobre todo en la relación a la anestesia general, que es lo que vamos a usar en los pacientes pediátricos, deberíamos utilizar métodos continuos de monitorización de la temperatura, donde, como les expliqué, se podrían usar esofágico, nasofaringio y otros métodos no invasivos también, que son más nuevos, pero dependen de la disponibilidad de cada centro. Y luego en el postoperatorio, que es donde se van a presentar las mayores tasas de pérdidas de temperaturas en relación a los procedimientos ambulatorios, más que nada por la curva temporal de estos mecanismos, es donde deberíamos tener una medición seriada, quizás ya no continua, pero sí considerarlo continua en los pacientes que tienen mayor riesgo. Por lo que las recomendaciones centrales se deben basar en el monitoreo continuo de la temperatura central, que es fundamental para poder guiarnos en las medidas de administración de calor activo, que esta debe ser anticipada y debe ser planificada para cada procedimiento, de que debe ser en relación a los riesgos de hipotermia y los riesgos de pérdida de calor según cada tipo de procedimiento o los riesgos particulares de cada paciente según grupo etario. Deben ser anticipadas y planificadas. Y en todo contexto y en todo momento del periodo operatorio debemos evitar la exposición para evitar las pérdidas cutáneas.
Recordar que la temperatura del pabellón y la temperatura del postoperatorio, sobre todo en pacientes pediátricos y neonatales, no está para la comodidad de nosotros como prestadores de salud, sino para evitar los riesgos de nuestros pacientes. Y ese es el final de mi presentación. Preferí como mantenerlo un poco más general para en honor al tiempo. ¿Algunas consultas, dudas, comentarios? Eh, no, me pareció muy buena la presentación. Me completa, me gustó el estudio que pusiste. Me lo encontré como interesante. ¿El del último paper que pusiste? Sí, el de Singapur era, ¿no? Sí. Muchos de las, mucho de los mecanismos que se exponen y como sobre todo de las estadísticas son extrapoladas en estudios de adultos. Se han realizado muchos estudios en relación a cirugías abdominales o cirugías cardíacas y la hipotermia, pero estos no han sido como aplicados a pacientes pediátricos, el, sobre todo por la variable de exponer a pacientes a hipotermia, sabiendo los riesgos que pueden tener. Entonces, no muchos de estos estudios han pasado en la etapa de la aprobación del comité ético. Oye, Victoria, muy, muy buena presentación. Eh, la hipotermia, que yo creo que es algo que a veces nosotros como pasamos muy por alto, se debería como estandarizar como algo rutinario de empezar a tratar. Pediatría eh, es un, perdón, es un setting de pacientes en el que justamente por esta baja cantidad de grasa magra, la termorregulación se encuentra completamente desfavorecida. Y todo lo que nosotros sabemos que la hipotermia produce, alteraciones en el despertar, discrasias sanguíneas, arritmias, alteraciones hemodinámicas, alteraciones electrolíticas, incluso hasta falla renal se ha visto correlacionada con la hipotermia. Y nosotros deberíamos entrar tanto activa como pasivamente a manejarla. ¿Listo? Aparte de todo lo que tú mencionaste, no sé si en algún punto mencionaste también que hay unos calefactores de las bajadas de suero que también te permiten titular la temperatura a la cual el suero puede entrar al torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, súper, súper importante tratar de manera activa y de manera bien contundente la temperatura. En pediatría, aún más, y en pacientes de la tercera edad también, ¿ya? Es importante disminuir las superficies de área corporal que estén expuestas, ¿cierto? Poner gorritos, poner guantes, poner calcetines, eh, tapar a los niños con plástico que evitan principalmente la conducción y la convección como mecanismos de pérdida de frío y la temperatura del pabellón también. Sí, definitivamente es bastante incómodo para, para el resto del equipo eh, operar bajo esas condiciones, pero es lo mejor para nuestro paciente. ¿Listo? Cuando hay pacientes de la neo, cuando hay pacientes con exposición de cavidad, exposición de vísceras, esta pérdida de temperatura se vuelve aún más agresiva y ahí es donde más tenemos que empezar a actuar. ¿Listo? Muy buena la presentación, muy, muy buena, bastante completa y espero que de verdad nos quede como lección, ¿ya? Y no solamente el hecho de entrar a tratarla, sino que nosotros debemos tratar lo que podemos medir, ¿ya? Así que a la mayoría de los pacientes, o en su gran mayoría a todos, deberíamos cuantificar la temperatura, ¿listo? Sabemos que la temperatura fidedigna es
la temperatura que viene asociada a los catéteres de Swan-Ganz, porque son intracavitarios, y la temperatura que nos corresponde medir es la del mediastino, ¿ya? Pero a eso se extrapola la temperatura del catéter esofágico, que también tenemos termómetros esofágicos disponibles. No tenemos la de la membrana timpánica, no ocupamos frecuentemente la vesical, pero sí, digamos, podemos tener una medida indirecta con los termómetros cutáneos, que son los que tenemos también en nuestro centro. ¿Listo? Entonces, siempre medir temperatura, siempre calentar a nuestros pacientes y siempre saber que dentro de los primeros 45 a 60 minutos hay una disminución por lo menos de 1 a 3 grados de la temperatura corporal y que existen 4 mecanismos por los cuales los pacientes están perdiendo calor y que hay un setting de pacientes más propenso a perder aún más temperatura. ¿Listo? Así que eso. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, una cosita que se me olvidó agregar en la presentación, Dime. que lo dejé fuera, pero es muy relevante para que lo tengan en cuenta en relación al setting de los pacientes adultos, que son los pacientes con menor proporción de grasa subcutánea, o sea, los pacientes que podrían presentar desnutrición calórico-proteica y los pacientes gran quemados. También los pacientes en los extremos de la vida, también los ancianos son los que presentan menor, no tanto la maduración, sino la calidad de la regulación hipotalámica de los centros de regulación de temperatura, por lo que son los que están más expuestos, sobre todo los gran quemados, que la barrera cutánea está perdida y la que va a producir la mayor cantidad de pérdidas de líquidos y también de temperatura. Yo te tengo que hacer bueno, primero, muy buena la presentación, me gustó, sobre todo la foto del niñito todo abrigado y bueno, muchos puntos allí determinantes. Pero hay una cosa, en una conferencia de dolor en neonatos, la persona que empezó la conferencia puso el dolor, el frío en los neonatos duele. Quiero que me digas por qué se relaciona el frío con el dolor en los neonatos. Mm. Bueno, el estrés térmico en los neonatos va a ser, va a determinar muchas posibles fallas metabólicas, desde la hipoglicemia hasta la acidosis, pero también los receptores y los nociceptores están inmaduros. La procesación de los estímulos en los neonatos es inmaduro, por lo que estímulos no dolorosos incluso pueden ser procesados como algo estresante y algo doloroso, por lo que podría tener relación con que la percepción térmica cutánea podría ser interpretada como dolor. No sé si se refiere a eso su pregunta, doctor. Perfecto, sí, exactamente. De hecho, el objetivo, o sea, los protocolos de atención a neonatos en las unidades de cuidados, sobre todo intensivos, en la UCI neonatal, es de estímulo mínimo. Porque tanto los estímulos como auditivos, visuales, los táctiles pueden ser interpretados y pueden generar mucho estrés en nuestro paciente. Es por eso que se distancian las mediciones de la temperatura, los signos vitales, y se tratan de tener mediciones continuas y que no impliquen la intervención de los cuidadores para evitar este estrés y generar como mayor estrés metabólico en nuestros pacientes. Ya, excelente. Muy bien, Víctor, y espero que el doctor Edmundo, donde quiera que esté, haya quedado contento y satisfecho con su respuesta. Listo, muy bien. Continuamos con las presentaciones, por favor. Voy yo. Vamos a compartir aquí. Tuve problemas compartiendo.
Ahí sí, se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Se ve bien. Perfecto. Voy a pasarla al correo. Eso no puede compartirla directamente desde el programa, tuve que enviarla al mail. Ahora sí, entonces, continuando con las presentaciones. Bueno, yo soy Jordan Cabrita Ferrer, soy becado de primer año de cirugía. Actualmente estoy haciendo la rotación por el servicio de anestesiología. Comencé recién este lunes. Entonces, vamos a hablar de fluidoterapia en cirugía mayor abdominal, un tema, bueno, bastante interesante para nosotros, bueno, ustedes como anestesiólogos y de repente, como desde esta parte de cirugía no se tiene mucho en cuenta, pero me parece bastante interesante. Entonces, se ve si cambio bien. ¿Cambio? ¿Sí? Sí, ¿Se ve? Sí, cambio a la diapositiva. Ya, Se ve, Sí, sí sí, se se ve, sí se ve. ve. perfecto. Entonces, ¿qué entendemos por fluidoterapia? Este constituye un componente crítico en el manejo anestésico y quirúrgico, como les decía, una parte importante en la parte de anestesia en pacientes con cirugías abdominales. Esta fluidoterapia va a tener como objetivo restaurar y mantener la homeostasis de los fluidos y electrolitos en los tejidos, ¿ya? Evitando el exceso de sal, de agua y facilitando el aporte de oxígeno a los tejidos sin causar daño, ¿ya? Los fluidos endovenosos, al igual que otros medicamentos, se deben administrar siguiendo protocolos, ¿ya? Em, el, a finales de los años 90, Henry Kellett propuso el protocolo ERAS, ¿ya? Que es la recuperación intensificada en cirugía abdominal, en Acid Recovery After Surgery, ¿ya? Con el objetivo de reducir el estrés físico y psicológico perioperatorio, ¿ya? Posteriormente, en el 2014, el Ministerio de Sanidad o Sanidad en España propuso las guías RICA, ¿ya? No, el ERAS es el Enhanced Recovery After Surgery y el RICA es la recuperación intensificada de cirugía abdominal, ¿ya? Esto con el mismo fin de protocolizar esta fluidoterapia, ¿ya? Que tiene que ver también que es importante también en la fluidoterapia perioperatoria, en este caso en cirugía abdominal, bueno, como un contexto más general, la fluidoterapia perioperatoria, en garantizar la correcta administración de volumen. Esto o sea, que no pasemos y, o sea, que no se administre poco volumen y tengamos ni hipovolemia, ni tampoco del otro lado que tengamos al paciente con hipervolemia. Ya posteriormente lo voy a explicar, porque esto aumenta la morbilidad perioperatoria, eh, aumenta también la estancia hospitalaria y bueno, ya más adelante lo voy a explicar. Entonces, en cuanto a la fisiología, tenemos que hablar obviamente de la distribución de los fluidos corporales, donde el agua constituye alrededor del 60% del peso corporal total en adultos. Em, Esto también va a variar según la cantidad de tejido adiposo que tenga, la edad del paciente y el sexo, entendiendo que con mayor edad pues tenemos menos distribución de agua. Esto se va a distribuir en dos compartimientos principales. El volumen intracelular, que constituye los 2/3 del total corporal del agua, y el volumen extracelular. Esto incluye plasma y líquido intersticial, ¿ya?
Este líquido intersticial no es un espacio libre, sino más bien como lo llamaban como una matriz de colágeno con una estructura tipo gel que otorga rigidez y estructura, manteniendo la integridad tisular, incluso durante el agotamiento del volumen extracelular. ¿Ya? Este espacio funciona como un reservorio de líquido, como un reservorio de líquido. Entonces, el equilibrio entre estos compartimientos se mantiene con mecanismos osmóticos y presiones hidrostáticas, ¿ya? Explicado por las fuerzas por la teoría de las fuerzas de Starling, ¿ya? Que determina el movimiento de líquidos a través de la membrana capilar, balanceando la presión hidrostática, que impulsa el fluido hacia el intersticio, y la presión oncótica que retiene este líquido en el espacio intravascular. Entonces, cualquier alteración de este equilibrio ya puede alterar la perfusión de los tejidos. Entonces, como les hablaba, en cuanto a la fluidoterapia, si tenemos un estado de hipovolemia, podemos generar hipoperfusión tisular, y si por el contrario tenemos un estado de hipervolemia, aumentan las complicaciones postquirúrgicas, pulmonares, cardíacas, gastrointestinales y renales, aumentando la morbimortalidad. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Tener una volemia óptima. En cuanto a la explicación del volumen de los espacios intravascular y extravascular, tenemos que tener en cuenta la teoría del glicocálix, ¿ya? Del glucocálix, que es uno de los objetivos centrales en la fluidoterapia, ¿ya? ¿Qué es el glucocálix? Es una capa de moléculas, de macromoléculas, proteoglicanos, glicoproteínas, glucosaminoglicanos, que recubre la superficie interna del endotelio vascular. Su función es mantener la homeostasis vascular. Actúa como barrera semipermeable, regula el paso de agua y solutos. Participa en la modulación de la adhesión de los leucocitos y plaquetas. Reduce la inflamación la inflamación. Convierte los estímulos mecánicos en respuestas bioquímicas que regulan la función del endotelio. Entonces, la lesión de ¿por qué tenemos que hablar y es tan importante el glucocálix? Porque cuando ocurre en situaciones de hipoxia, hiperglicemia, sepsis, o isquemia por reperfusión, estados de hipervolemia, producen la lesión del glucocálix, desencadenando posteriormente edema tisular, disfunción orgánica y una peor evolución postoperatoria, ¿ya? Ahora, en cuanto al, plan de este esquema, explica muy bien lo del plan resumen bastante bueno, del plan de fluidoterapia peroperatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta en cuanto a la fluidoterapia? Muchas veces no tenemos en cuenta las pérdidas insensibles, ¿ya? ¿Qué son las pérdidas insensibles? Son pérdidas que
como por ejemplo, es el líquido que se pierde a través de evaporación, exposición quirúrgica, exposición de cavidad abdominal, ¿ya? Otras pérdidas que tampoco tampoco estimamos, el déficit que se da en los pacientes por el ayuno preoperatorio, ¿ya? Em, Estas pérdidas insensibles pueden estar entre 0,5 y 1 ml por kilogramo hora, ¿ya? Otras pérdidas también que tenemos que tener en cuenta es la preparación, cuando ocurre preparación de colon y cirugías abdominales, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Ahora, el objetivo de la fluidoterapia es mantener la homeostasis fisiológica sin inducir una sobrecarga. Tenemos que administrar de manera equilibrada y restringida, evitando la depresión, la depresión, o sea, la hipovolemia y la hipervolemia. Entonces, ¿qué nos recomiendan en este caso las guías del las guías de la revista española de anestesiología? Mantener un balance hídrico con infusiones entre 1,75 y 2,75 litros en 24 horas. Las estrategias de fluidoterapia, ellos proponen estrategias de fluidoterapia restrictivas versus estrategias de fluidoterapia liberales, que ya más adelante lo voy a explicar. Em, ¿Qué otra cosa por acá? Ya. También ponen en contexto el beneficio del uso de cristaloides versus, versus coloides, ¿ya? Entonces, normalmente se tiende a utilizar, o bueno, es lo más común, la solución 0,9%, la solución salina, que llamamos normalmente fisiológica, que esta la describe como que no es verdaderamente fisiológica, ya que esto puede aumentar la concentración de sodio y cloro en el plasma, ¿ya? Entonces, su uso excesivo pudiera causar acidosis hiperclorémica, vasoconstricción renal y disminución del flujo gástrico. Por el contrario, recomiendan más bien usar cristaloides tamponados balanceados, en este caso como el Ringer lactato, que presentan una composición más cercana al plasma y contiene aniones como el lactato, acetato, malato, gluconato, que actúa como tampones fisiológicos. Entonces, la Sociedad Española de Anestesiología, la recomendación que hace es evitar la solución fisiológica en entornos perioperatorios y en unidades de cuidados intensivos. Ahora, dentro del protocolo ERAS, la terapia hemodinámica guiada por objetivos es uno de sus principales pilares, ¿ya? Esto con el fin, orientado a la optimización de la recuperación perioperatoria, ¿ya? Su objetivo es evitar la depresión, tanto la depresión como la sobrecarga de volumen, concentrando su uso en pacientes con riesgo moderado a alto. Entonces, lo que les hablaba de la fluidoterapia liberal versus la restrictiva, que ellos decían que es liberal, que es restrictivo.
ellos plantean evitar la fluidoterapia liberal y buscar el balance cero. Entonces, una comparación entre estas dos teorías, el régimen liberal, que lo planteaban como una infusión mayor a 5 litros de soluciones, ¿ya? Esto puede desencadenar edema tisular, alteración de la oxigenación tisular, afectación de la cicatrización, edema, aumenta insuficiencia, puede desencadenar insuficiencia renal aguda, síndrome de distrés respiratorio agudo, ilio, dehiscencia de suturas, acidosis, coagulopatías, aumenta la respuesta inflamatoria y aumenta el peso corporal. Ahora, con el régimen restrictivo, planteaban solamente la corrección exclusiva de las pérdidas asociadas a la cirugía. Lo que se quería era lograr un balance cero, evitando la ganancia de peso, y esto, o sea, esto, ¿por qué es lo importante de esto? ¿Cuáles son las consecuencias beneficiosas? ¿O cuál es el beneficio de esto? La disminución de la estancia hospitalaria, disminución de infección de herida operatoria, disminución de dehiscencia. Ahora, si somos muy restrictivos, por decirlo así, si no calculamos bien las dosis que ameritan individualizadamente a cada paciente, corremos el riesgo también de hipoperfusión tisular, isquemia y aumento del lactato. Entonces, esto como una imagen de que no... La idea no es la terapia liberal que nos traería más riesgos perioperatorios. Ahora, en cuanto a la optimización del volumen intravascular, la hipovolemia y la hipoperfusión conducen a complicaciones perioperatorias. Estos son factores determinantes en la hipovolemia y la hipoperfusión son factores determinantes en la aparición de complicaciones postoperatorias. Cuando el volumen intravascular disminuye, el transporte de oxígeno se compromete, genera hipoxia celular, difusión orgánica y aumento de la morbimortalidad. ¿Qué tenemos que lograr? Una corrección oportuna de estos desequilibrios como primer paso de optimizar la hemodinámica y prevención de complicaciones sistémicas. La monitorización hemodinámica tradicional, esta se basa únicamente en los parámetros como presión arterial, frecuencia cardíaca, resulta insuficiente para detectar muchas veces hipovolemia o hipoperfusión tisular. ¿Por qué? Porque muchos pacientes son asintomáticos, presentando parámetros normales y, sin embargo, mantienen un volumen inadecuado. ¿Qué planteaban ellos como pilar importante de esta estrategia THGO? Implementar métodos más precisos orientados a evaluar la dinámica del gasto cardíaco y el volumen sistólico. Entonces, la THGO, la terapia hemodinámica guiada por objetivos, aplica intervenciones como estos ajustes de fluidos, uso de inotrópicos y vasopresores, y según la respuesta observada en tiempo real. Además, el monitoreo continuo de gasto cardíaco, volumen sistólico, variación de presión de pulso y el transporte de oxígeno para permitir la toma de decisiones adecuadas y el aporte que cada paciente, los requerimientos de cada paciente. Entonces, el objetivo de
del manejo de fluidos perioperatorios es asegurar una entrega adecuada de oxígeno a los tejidos, en este caso una adecuada perfusión. Manteniendo, esto se mantiene con un equilibrio fisiológico adecuado entre la precarga, gasto cardíaco y perfusión microvascular. Ahora, en cuanto a la determinación del volumen óptimo, o sea, la determinación del volumen óptimo no se define por una cantidad fija, sino por el punto en que el gasto cardíaco alcanza su valor máximo sin provocar sobrecarga circulatoria. Esto tiene que ver con con la curva de Frank Starling, donde no necesariamente tenemos que, o sea, ¿cómo se explica esto de manera, o como yo lo entendí? O sea, para que no necesitamos aumentar, o sea, el gasto cardíaco no aumenta mientras más volumen administre, sino que llega un punto en que o sea, el gasto cardíaco a través de la curva de Frank Starling se estabiliza y tiene un punto de máxima eficiencia. Al administrar más volumen, lo que hace es disminuir la eficiencia de este gasto cardíaco. Ahora, otro modelo también que como pilar de esta terapia hemodinámica es el modelo que planteó Arthur Goitom, quien describió que el retorno venoso está determinado por el gradiente de presión media y llenado sistémico. Y de llenado sistémico. Entonces, este es inversamente proporcional a la resistencia venosa. Ahora, en cuanto a no sé si lo ven acá, en cuanto a la precarga, retorno venoso y presión en aurícula derecha, eso era ahí me equivoqué. El gradiente entre la presión, lo que planteaba, disculpen que ahí me equivoqué, lo que planteaba Goitom es que el gradiente entre la presión media de llenado sistémico y la presión en la aurícula derecha, el gradiente entre la presión media de llenado sistémico y la presión de la aurícula derecha es inversamente proporcional a la resistencia venosa. Ajá. En cuanto a la precarga, retorno venoso y presión de la aurícula derecha, el equilibrio hemodinámico depende del retorno venoso hacia la aurícula derecha. Entonces, el aumento controlado de la precarga de los límites de la curva de Frank Starling mejora el gasto cardíaco. ¿Ya? Ahora, si aumentamos este retorno venoso, esto era más o menos lo que estaba explicando antes, al aumentar este retorno venoso no se traduce en un aumento del gasto cardíaco. En cuanto a la respuesta de los fluidos, aquí en la imagen en la imagen que sigue, la respuesta de los fluidos como medida de precarga dependencia cardíaca se define como el incremento del gasto cardíaco y volumen sistólico tras una expansión de volumen intravascular. Esta respuesta representa la capacidad del corazón de aumentar su rendimiento en función del retorno venoso. Esta relación se utiliza para justificar la fluidoterapia, asegurando que cada intervención
logre un óptimo transporte de oxígeno y no simplemente un aumento de presión de llenado. Ahora, en pacientes, ellos proponen también una prueba de fluidos como el método de Gold Standard para evaluar la respuesta hemodinámica al volumen. Esto consiste en una administración de un bolo de 250 ml de coloides o 3 ml por kilogramo durante 5 a 10 minutos mientras se monitoriza el gasto cardíaco y el volumen sistólico. Si aumenta mayor o igual a un 10% en algunas de estas, indica una respuesta positiva. Si por el contrario no responde a esta prueba de fluidos, es porque ya el paciente se encuentra en esta. Ahí más adelante en la próxima diapositiva lo voy a explicar con el gráfico. Se encuentra en esta curva plana de lo que planteaba Frank Starling y, o sea, no va a aumentar su gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los predictores dinámicos de respuesta a fluidos, que es la variación del volumen sistólico y la variación de presión de pulso, estos permiten estimar con alta precisión si un paciente responderá al aporte de líquidos. Estos van a reflejar variaciones cíclicas de volumen sistólico durante la ventilación mecánica y constituyen marcadores sensibles de precarga dependencia. Entonces, esto es lo que les explicaba, de lo de la curva de Frank Starling. A mayor incremento de volumen, llega un punto en que esta curva, bueno, más que curva, se hace la meseta y no va a aumentar el gasto cardíaco por más que tengamos mayor volumen, ¿ya? Sino que tenemos que administrar una cantidad óptima de volumen para que no aumente la precarga y haya un gasto cardíaco efectivo. La Sociedad Española recomienda o entrega estas recomendaciones sobre la terapia preoperatoria en los fluidos, en la fluidoterapia, ¿ya? Entonces, se recomienda la utilización mediante monitorización del volumen sistólico y la variación del volumen sistólico para guiar la administración intraoperatoria de fluidos. Se indica la administración de fluidos en aquellos casos en los que hay una caída del volumen sistólico de 10%, del volumen sistólico o de la variación del volumen sistólico mayor a 10%. Se debe mantener una perfusión continua restrictiva de fluidos con el fin de evitar una sobrecarga. La hipotensión intraoperatoria debe ser tratada con vasopresores, que eso más adelante lo voy a explicar. Se debe establecer un rango de presión arterial media de 70 milímetros de mercurio. Y se debe mantener se debe mantener el índice cardíaco de 2.5 litros por minuto sobre metro cuadrado, utilizando inotropos en caso de no respuesta a volumen. Ahora, en cuanto a la mantención del tono vascular y la contractilidad, tenemos que tener en cuenta que durante el periodo intraoperatorio ocurre muchas veces hipotensión. ¿Ya? Esto al momento en que se mantiene, o sea, mientras más tiempo se mantiene, hay riesgos de desarrollar insuficiencia renal aguda, isquemia miocárdica, accidente vascular encefálico y aumenta la mortalidad. Entonces, la optimización del volumen tiene como fin mejorar el tono vascular y la contractilidad.
Sessler planteaba, lo nombraban en este paper de la Asociación Española de Anestesiología, planteaba el triple descenso, el triple L, que es el descenso triple de la presión arterial media, menor a 75 milímetros de mercurio. Esto afectaba el flujo sanguíneo cerebral y esto aumentaba la estancia hospitalaria y la mortalidad a 30 días. Entonces, el objetivo, como decía, de la optimización del volumen es mejorar el tono y la contractilidad, o sea, mejorar la perfusión de los tejidos. Esto con la administración de tanto de fluidos, como lo estaba explicando, como también evaluando los requerimientos de oxígeno y el transporte de oxígeno, que también se ven afectados durante este periodo perioperatorio, ¿ya? ¿Qué factores comprometen estos requerimientos de oxígeno? La propia anestesia, que ocasiona una depresión cardiovascular, hemorragias, previo a la cirugía, que el paciente, pacientes con anemia, asociada a comorbilidades como insuficiencia cardíaca, pulmonar, renal, o muchos casos con pacientes con síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Ellos plantean que es importante la monitorización del oxígeno, ¿ya? Tanto de la saturación venosa central como la saturación de oxígeno. Y esto con el objetivo de mejorar la perfusión tisular. De igual manera, plantean el uso de vasopresores para aumentar el tono venoso y la perfusión tisular. Esto teniendo repercusiones directamente junto con la administración de fluidos en el gasto cardíaco, ¿ya? Ahora, también, bueno, como pilar también, ya para terminar, planteaban la monitorización tanto de los parámetros de presión arterial y de los requerimientos de oxígeno. O sea, ellos planteaban selección de un método ideal de monitorización, en este caso mínimamente invasivo, para determinar como para determinar la calidad o el buen uso tanto de la fluidoterapia o sea, con el uso tanto de los fluidos como en este caso vasopresores para mejorar eh, el gasto cardíaco y la perfusión tisular durante el acto quirúrgico, ¿ya? Entonces, bueno, aquí igual, esto no lo expliqué también. En cuanto a esta curva que había puesto,
es cuando, para explicar los métodos de autorregulación y en estados de hipoperfusión, ¿ya? O sea, bueno, como bien sabemos, el cuerpo tiene mecanismos de autorregulación. Aquí explicaba la línea roja, representa las respuestas de autorregulación en las que el flujo cambia relativamente poco a pesar de un gran cambio de perfusión. Y en situaciones de hipoperfusión, que son con presiones arteriales menores a 50 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo de los tejidos disminuye y conduce a hipoxia, ¿ya? Entonces, el objetivo de evitar este mecanismo de hipoperfusión y disminución de presión arterial, ahí administraríamos fluidos y en tal caso si amerita uso de vasopresores o inotrópicos, como la dobutamina, ¿ya? Entonces, para terminar, el, eh, la terapia hemodinámica guiada por objetivos permite individualizar cada paciente según sus comorbilidades y complicaciones, ¿ya? Plantea la necesidad de mayor conocimiento del glucocálix, ¿ya? Y olvidar el concepto de tercer espacio. Esto, bueno, no lo había nombrado, pero ellos planteaban que este concepto de tercer espacio no existe como tal. El uso de técnicas de monitorización dinámicas, pruebas controladas de fluidos eh, para evaluar la respuesta del paciente y la utilización de esquemas de administración escalonadas para mantener la perfusión tisular, uso de fluidos correctos en el momento preciso y la cantidad justa para evitar la sobrecarga de volumen, ¿ya? Y bueno, las referencias bibliográficas y ya, eso por ahora. Ya, listo, Jordan. Muchas gracias por la presentación. Bueno, es un tema bastante extenso donde abarca eh, las estrategias que internacionalmente se han demostrado que permiten que el paciente entre de forma rehabilitada en óptimas condiciones a pabellón y que tenga una recuperación acelerada, ¿ya? Acelerada, pero con estándares de calidad y con la menor cantidad de, de, de efectos adversos. ¿Listo? Súper importante el tema de los líquidos, ¿cierto? La eterna discusión entre liberal y restrictivo, que ya se ha demostrado que ninguno de los dos tiene mejores outcomes preoperatorios. El manejo de náuseas, vómito postoperatorio, la optimización de la analgesia de carácter multimodal con harta cabida de técnicas regionales. El manejo de la temperatura también, ¿cierto? Y digamos que un egreso pronto del paciente, además de la antibiótico-terapia, ¿ya? Muy, es un tema bastante largo, es un tema complejo, pero que ya está estandarizado a nivel internacional para poder tener los mejores outcomes perioperatorios de los pacientes. ¿Listo? Exacto. Eh, Es lo que se planteaba eso, o sea, o sea, los pilares, el manejo adecuado de los fluidos, en tal caso uso de vasopresores para mantener el tono vascular, la irrigación, y la monitorización de de los parámetros, no a través de los métodos clásicos, sino como métodos más dirigidos. ¿Ya? Eso fue lo que más o menos entendí por este método del THGO, de la terapia Bueno, y dirigida. la idea es que esto no es solamente algo que involucre a los anestesiólogos como tal, sino que también
los cirujanos como dueños de los pacientes tienen que hacer parte de este protocolo para que puedan, como les digo, ingresar a los pacientes de la mejor forma posible. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes también sepan cuánto tiene de pérdidas insensibles los Ujú. pacientes, dependiendo de la cirugía, si es laparoscópica, si es abierta, cuánto ha orinado, cuánto ha sangrado, cuál fue el balance, ¿cierto? Para poder saber si el paciente necesita más volumen, para saber si necesita restricción hídrica, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas ¿Listo? veces eso no lo tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta las horas de ayuno, no tomamos en cuenta la hidratación. Muchas veces no hidrata el paciente porque está en ayunas o eso, no tomamos en cuenta la orina, el uso de los antihipertensivos que también lo planteaba, ya de los diuréticos, o sea, todo eso son cosas que se tienen que tomar en cuenta en pro del paciente y que se ha visto mediante este tema que me pareció bastante interesante, bueno, para mí difícil un poquito de entender en principio, pero eso más o menos en cuanto a la explicación del tema. Sí, muy bien. Listo, perfecto. Ya. ¿Alguien quiere complementar algo más o continuamos con la siguiente presentación? Ya, perfecto. Hay algo por parte de los internos, ¿verdad? Sí, en mi caso, los algoritmos que me faltaron de la presentación del otro día. Mi doctor Meneses, por favor, deleítenos. Al tiro. Doctor Carita, ¿podría dejar de compartir? Sorry. Antes no la Haga la compartí, ahora sí que presentación, la John. Gracias. compartimos. Eso. Ya. Eh, Ya, ahí ¿Listo? está. Entonces, para recordar, la presentación era sobre el manejo de la analgesia epidural fallida durante el parto. Esta era guía focalizada de la Asociación Europea de Anestesiólogos. Y a modo de resumen, entonces tenemos estas 6 paicos, estas 6 como preguntas, estos 6 problemas, digamos, que era con respecto a las intervenciones de rescate, a una mejor técnica, a un manejo, digamos, más proactivo de esta falla de la epidural, personal responsable, capacitación del equipo y también la posibilidad de pasar de este epidural a una cesárea intraparto. Entonces, en resumidas cuentas, primero teníamos esta declaración práctica clínica inicial con respecto al PAICO 1, que primero hay que realizar siempre una evaluación inicial, evaluar si es que el catéter está colocado de manera adecuada, si es que las concentraciones o el volumen de la analgesia está de manera adecuada, y obviamente ya, continuando, tener este algoritmo de rescate, que era el que vamos a presentar ahora, que era si es que siempre hay que evaluarlo y siguiendo este algoritmo claro de manera, y tenerlo siempre presente. Entonces, como bien dice acá, tenemos efectivamente si es que primero evaluar si es que está si es que está instalado de manera adecuada este catéter epidural, si es que puede estar obstruido, si es que a lo mejor no está netamente. Entonces, partiendo obviamente acá de manera inicial, si es que no está correctamente instalado, hay que considerar nuevamente las mejores técnicas como de reposicionamiento, que lo habíamos hablado antes, que vamos a explicarlo nuevamente un poco, y luego ya, si es que evaluamos esta como correcto, digamos como correcto instalación de este catéter, continuamos acá con este algoritmo y ahora tenemos que evaluar el nivel sensorial del bloqueo. ¿Y qué vamos a realizar? Si es que obviamente acá no hay si una pérdida completa del nivel sensorial, entonces en este caso consideramos nuevamente las 2 técnicas que se explican más adelante en la diapositiva. Si es que ya estamos en presencia de un nivel insuficiente, dígase, si es que obviamente en este caso menor al requerido, generalmente entre 10, o digamos también si es que el alivio del dolor es parcial, ¿qué se realiza en este caso? Bueno, en este caso se va a administrar 1 o 2 bolos epidurales, en este caso de 6 a 10 ml, por parte del clínico que esté, en ese caso, preocupado y atento ya a la paciente. Y importante es reevaluar acá si es a 15 a 20 minutos. Entonces nosotros evaluamos, esperamos este tiempo y si es que en este caso no hay una respuesta satisfactoria al manejo del dolor, nuevamente acá consideramos las 2 técnicas de la epidural, espina epidural combinada o la punción dural epidural. Y en este caso, si es que hay un bloqueo, digamos, como unilateral, dígase que un lado esté bloqueado y el otro lado no está bloqueado,
lo ideal acá es retraer el catéter de 3 a 4 centímetros de profundidad en el espacio epidural. Esto es bien importante porque una inserción, si es que está insertado, si la inserción es mayor a 7 centímetros, podría estar produciéndose este bloqueo unilateral. Entonces se retrae 3 a 4 centímetros y evaluamos nuevamente con un bolo de 6 a 10 ml y evaluamos en este caso también si es que la respuesta es positiva o negativa frente a esta retracción. Y además, obviamente aquí, olvidé comentarlo, que también se sugiere muchas veces también posicionar siempre a la paciente, en este caso, en decúbito lateral, con el lado menos bloqueado, el que tiene mayor dolor, digamos, hacia abajo. Entonces ahí realizamos esa retracción y evaluamos. Entonces, ¿cuáles eran las mejores técnicas? En este caso, la combinada es la que se recomienda más, obviamente por una mejor analgesia y anestesia y por su acción más rápida. Y aquí tenemos esta opción que es ya la alternativa en caso de que ya no funcione la primera. Nuevamente aquí el manejo, como resumen, el manejo proactivo, no solamente preguntar si es que tiene dolor, sino que ser como más inquisitivo en preguntar, evaluar el bloqueo motor con la escala de Bromach también, evaluar los bloqueos sensoriales, determinando siempre los distintos dermatomas que se están afectados en el manejo epidural y obviamente viendo si es que está de alto riesgo o si es una paciente sana, y ahí determinándolo según sea el caso. Luego, obviamente, acá continuamos con el personal responsable, el rol del anestesiólogo, que siempre tiene que ser el supervisor directo, obviamente, acá de esta analgesia neuroaxial, y siempre, obviamente, en contexto de un equipo, que estamos en contexto de equipo, y que todo el equipo tenga las capacitaciones necesarias para poder manejar estas epidurales. ¿Cómo mejoramos esta capacitación? Puede ser con protocolos locales o también con una educación multidisciplinaria. Y ya continuamos acá con el segundo algoritmo que me faltaba, que era cómo manejamos nosotros una cesárea intraparto. ¿Cuál es el mejor manejo en caso de una conversión, digamos, fallida de esta anestesia epidural? Aquí es clave, clave, clave. Obviamente siempre estar con un manejo proactivo y temprano para facilitar, obviamente, esta conversión a anestesia general y que esta sea lo más exitoso posible. Pero en caso, obviamente, que presentemos esta falla, ¿qué realizamos nosotros? Primero tenemos que determinar si es que la paciente, en este caso, necesita una cesárea en 15 minutos o no. Si es que el caso es menor a 15 minutos, tenemos que determinar los factores de riesgo, en este caso, para una anestesia general. Entonces, si tenemos una paciente que efectivamente tiene factores de riesgo, tiene una obesidad, por ejemplo, vamos a considerar la espinal una secuencia de espinal rápida. Hay que llamar, obviamente, aquí, según la guía, llamar a un segundo anestesista y preparar también el equipo para una anestesia general de alto riesgo. Y siempre evaluando el riesgo y el beneficio que tenga esta anestesia general. Si es que no es de alto riesgo, en este caso consideramos una secuencia rápida espinal y obviamente evaluamos nuevamente el riesgo y el beneficio. Ya, si es que no necesitan menos de 15 minutos esta cesárea, nosotros nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Si es que el último bolo epidural fue hace menos de 20 minutos. Si la respuesta es no, obviamente en este caso la anestesia espinal puede ser considerada. Pero luego sí, nos preguntamos, y efectivamente el bolo fue hace menos de 20 minutos, nos preguntamos, no hacemos la misma pregunta. ¿Tiene esta paciente factores de riesgo para una anestesia general? Y en este caso, si es que presenta la respuesta es sí, la anestesia espinal es la opción más preferida. En el caso de que nosotros utilicemos utilicemos una anestesia espinal, la dosis tiene que ser más reducida. ¿Ya? Y siempre considerar acá la anestesia combinada como una de las mejores opciones, en este caso de salvataje. Y bien importante, tanto si es que no es de alto riesgo como es de bajo riesgo, siempre estar atento si es que hay un bloqueo alto, digamos, como una, digamos, como una falla, digamos, sí, una falla o por una mayor cantidad de anestesia, si es que hay un bloqueo alto, si es que sube, obviamente, si es que asciende esta analgesia hacia, hacia lugares como el control, hacia el lugar cervical, hacia el lugar craneal, y ir hablando de eso y también tener en cuenta la hipotensión. Y en el caso en que no presente, en este caso, una bajo riesgo de una anestesia general, nuevamente la anestesia general puede ser adecuada, pero en este caso también considerar la anestesia espinal como opción. Y obviamente siempre vigilando acá el bloqueo alto y la hipotensión. Y ahí estaríamos. Muchas gracias por su atención.
Pablo, eso era lo que nos hacía falta, como ese Claro. algoritmo para saber qué hacer en esos casos y cuál es el consenso europeo con respecto a qué se debe hacer en esos escenarios, ¿ya? Y bueno, definitivamente dejan a la combinada como el gol estándar dentro de la calidad analgésica, ¿ya? Y bueno, ahí ya sabemos más o menos cuáles son las directrices de qué es lo que hay que hacer. Perfecto. Eh, Gracias por complementar eso que nos hacía falta. ¿Alguien más tiene presentación hoy? Parece que nadie. Sí, al parecer nadie. Listo. Listo, muchachos. Muchas gracias por las presentaciones, entonces, y nos estamos viendo esta semana con las otras jornadas académicas, ¿vale? Chao. Chao, chao, buen fin de. Chao, que Nos tengan